Alaska tiene algo difícil de explicar. No solo es un lugar bonito, es uno de esos destinos que te obliga a mirar alrededor. Justamente acabo de abrir la cortina de la cabina. Esta es mi vista. Son 4:59 de la mañana y simplemente quedarte sin palabras. Un crucero Alaska puede ser el mejor viaje de la vida o uno del que te puedes arrepentir por perderte de hacer las cosas que debiste hacer. Llegando al aeropuerto de Vancouver, listos para empezar. Una de las cosas que me sorprendió fue lo fácil que resulta llegar al puerto de Vancouver. Hay gente que piensa que embarcar en Vancouver tiene una logística complicada, taxis caros, traslados largos. La realidad es completamente distinta. Desde el aeropuerto tomé el tren directo hacia el centro de Vancouver. El sistema es limpio, rápido, cómodo y bastante económico. En aproximadamente 25 minutos ya estaba prácticamente en la zona del puerto. Lo mejor es que no necesitas rentar ni coche, ni preocuparte por el tráfico, ni tomar Uber ni taxi. Solamente sigues las indicaciones hacia el tren, pagas con tu tarjeta de crédito directo en los torniquetes y listo. Creo que tardé más caminando dentro del aeropuerto buscando la estación que haciendo el trayecto completo. Bienvenidos a Vancouver, nuestro puerto de salida para nuestro viaje a Alaska. Alaska ocupa un lugar muy extraño dentro del mundo de los viajes. Hay destinos que uno visita por descanso, sí, otros por lujo, aventura o fiesta, pero Alaska aparece en la cabeza de las personas como ese viaje que algún día quieren hacer en la vida. No es por mucho mi primera vez, pero esta vez hay algo sumamente interesante. Primero, voy completamente solo. La brujita no viene conmigo en esta aventura porque se tuvo que quedar trabajando atendiendo un evento. Durante los próximos días recorreremos Ketchikan, Sitka y Skagway. Vamos a navegar frente al glaciar Hobart, uno de los más grandes y bonitos, y además nos vamos en un barco que está perfectamente adaptado para frío. Detrás de mí se encuentra el Ovation of the Seas. Y bueno, aunque somos viejos amigos, es mi primera vez con él en Alaska. Son las 11 de la mañana aquí en el puerto de Vancouver. Tengo horario de subir ahorita a las 11:15. No veo las mismas largas y confusas filas de siempre en este puerto. La terminal parece que uno entra a un centro comercial. El Uber o el taxi te deja justo en la entrada del estacionamiento. Lo que hay que hacer en esta parte del abordaje es lo obvio, formarse. Después de hacer el check-in y que te entregan este papelito, hay que pasar seguridad. ¿Listo para abordar? Después de completar el proceso de embarque, llegó ese momento que todo crucerista conoce perfectamente. El momento en el que por fin cruzas la puerta del barco y oficialmente empiezan las vacaciones. Como siempre, lo primero fue completar el simulacro de seguridad. No es la actividad más emocionante del mundo, pero afortunadamente hoy en día toma apenas unos minutos. Una vez terminado, decidí hacer algo bastante poco espectacular, para ser honesto. Terminé sentado con una ensalada. Después de un vuelo largo, cambios de horario y varias horas de traslado, mi cuerpo estaba pidiendo algo un poco más tranquilo. Ya habrá tiempo suficiente durante la semana para cometer toda clase de excesos gastronómicos. Esta semana la voy a pasar en una cabina con balcón ubicada en la cubierta 7 del Ovation of the Seas. Y si hay un itinerario donde realmente considero que vale la pena tener balcón, probablemente Alaska esté muy cerca del primer lugar. Durante los primeros días voy a despertar rodeado de montañas, bosques, glaciares y algunos de los paisajes más espectaculares que se pueden ver desde un crucero. La cabina es cómoda, tiene muy buen espacio de almacenamiento y todo lo necesario para una semana completa a bordo. La primera diferencia evidente con los cruceros en el Caribe es la vestimenta. ¿O no? Pues no, definitivamente no esperaba encontrar esto hoy, este clima. Lo que sí es bastante singular empezar a calcular quiénes son visitantes de primera vez y quiénes no.
Los cruceros a Alaska tienen algo que automáticamente hacen que las personas bajen un poco el ritmo. Tal vez es el clima, o tal vez la idea de lo remoto, o simplemente la sensación de que este lugar es bastante especial. Estamos a bordo del Ovation of the Seas, aquí en Vancouver. En verdad, es un barcazo. Tiene de todo y para todos, pero insisto, será la primera vez que nos encontramos en una ruta, digamos, fría. Ya salió el sol. Vamos a ver qué tal. Pues si piensas en Alaska y normalmente imaginas lluvia, frío, chamarra gruesa y gente escondida debajo de varias capas de ropa. Mientras recorría el barco me encontré exactamente con lo contrario. Piscinas llenas, niños jugando, personas tomando el sol, gente caminando en shorts. Por momentos parece que estoy comenzando un crucero por el Caribe y no una aventura rumbo a Alaska. Está claro que nadie parece tener la intención de desperdiciar un solo minuto de este día. Si así está el inicio del viaje, las expectativas para lo que viene durante la semana están subiendo y subiendo bastante. Me asomé un rato al Sail Away Party para despedirme de Vancouver, pero después de una jornada bastante larga de vuelos, traslados y madrugones, la realidad es que mi energía ya está completamente agotada. Vámonos a dormir. Mañana tenemos día completo en mar. Vamos a ver qué nos depara este barco. Buenos días, son las 5 de la mañana y para sorpresa de absolutamente nadie ya estoy despierto. Una de las cosas más curiosas de navegar hacia Alaska en esta época del año es la cantidad de luz que tienes desde muy temprano. Mientras muchos pasajeros siguen durmiendo, afuera ya parece que el día lleva horas funcionando. Con estas vistas, quedarse en la cama resulta bastante complicado. Después de una breve sesión en la caminadora con vista directa al amanecer, decidí regresar a la habitación para algo ligero. Unas uvas, un desayuno continental y unos minutos más disfrutando del balcón. No parece un día de navegación rumbo a Alaska, parece un día perfecto de vacaciones en el Caribe. Con el ejercicio oficialmente completado, llegó el momento de concentrarme en una actividad para la que estoy mucho mejor entrenado: relajarme. Para completar la experiencia pedí un mango mocktail. Son las 9 de la mañana, estoy navegando rumbo a Alaska y por alguna razón siento que estoy de vacaciones en el Caribe. No pienso cuestionarlo. Ha llegado el momento de reportarme con el alto mando, la persona que desde miles de kilómetros de distancia sigue supervisando absolutamente todo lo que hago. Bueno, antes de que cuelgue, ¿traes bloqueador? No me contestes tan rápido porque te conozco. ¿Lo traes o crees que lo traes? Porque son dos cosas completamente diferentes. Y por favor, póntelo, porque luego llegas rojo como camarón cocido y me dices que el sol de Alaska no contará. Sí cuenta, también quiero que uses chamarra, por favor, pero no todo el tiempo porque luego te da calor. Entonces te la quitas y luego te da frío y luego te enfermas y luego me llamas para decirme que te sientes mal. Así que bloqueador, chamarra. 15 minutes later. De primeras veo que este debe ser el barco con más capacidad navegando a Alaska. Para que te des una idea, el Ovation of the Seas pertenece a la clase Quantum de Royal Caribbean y tiene capacidad para 4.500 pasajeros a su capacidad máximo. Algo que siempre he pensado de los barcos diseñados para Alaska es que tienen que funcionar incluso cuando el clima decide no cooperar. Aquí es donde detalles como este techo retráctil marca una enorme diferencia. Son las 4 de la tarde y miren esto. El mar está cero movidito, el cielo está completamente azul. Ya estamos entrando en otro tipo de viaje. Los pasajeros ya prácticamente se ubicaron. Hoy tenemos sol espectacular. Hay que salir y explorar el barco. Hay que buscar dónde hay ventanales de piso a techo para sentarse a contemplar la naturaleza. Entonces, si ustedes, mis queridos compañeros, no destinan de otra cosa, vámonos a cenar. Esta noche es una de las noches formales a bordo del Ovation. Yo opté por algo sencillo y vine a disfrutar la cena desde una mesa junto a la ventana. Buena comida, vistas increíbles y un océano que hoy decidió portarse extraordinariamente bien. No puedo pedir mucho más para terminar el día. Buenos días. Son como las 6:30 de la mañana en estos momentos. Justamente acabo de abrir las cortinas de la cabina y esta es mi vista. Oficialmente llegando a Ketchikan, Alaska, y de verdad, qué manera tan impresionante de despertar. Alrededor del barco comienzan a aparecer montañas cubiertas de bosque por todas partes. Justamente aquí enfrente ya se alcanza a ver Ketchikan, nuestro primer puerto de este recorrido. Ketchikan es uno de esos lugares que probablemente muchísimas personas nunca habían escuchado mencionar. Después de un desayuno rápido, llegó el momento de bajar a tierra por primera vez en este viaje.
La primera escala es Ketchikan, una pequeña comunidad ubicada en el extremo sur de Alaska y conocida como la puerta de entrada al estado para millones de visitantes cada año. A pesar de su pequeño tamaño, Ketchikan tiene una historia profundamente ligada al mar, la pesca y la cultura de los pueblos indígenas de esta región. También presume ser una de las ciudades más lluviosas de Norteamérica. Se ve mientras camino por el puerto y me acerco a Creek Street. Resulta fácil entender por qué tanta gente se enamora de este lugar. Casas coloridas construidas sobre pilotes de madera, montañas cubiertas de bosque en todas direcciones y un hermoso río cuesta arriba. Es uno de esos sitios que parece sacado de una postal. La mayoría de los pasajeros hoy salieron rumbo a excursiones, vuelos escénicos o aventuras más organizadas, pero yo decidí intentar algo mucho más sencillo. Caminar sin plan, sin horarios y con una misión bastante clara. Encontrar salmones. Durante esta época del año y si tienes un poco de suerte comienza uno de los espectáculos naturales más impresionantes de Alaska. Millones de salmones regresan desde el océano exactamente al mismo río donde nacieron. Y cuando digo exactamente me refiero al mismo sistema de ríos y corrientes donde comenzó su vida años atrás. Es un viaje increíble. Después de pasar gran parte de su existencia en mar abierto, estos peces recorren cientos e incluso miles de kilómetros para regresar a reproducirse. Y lo hacen enfrentando corrientes, cascadas, depredadores y cualquier obstáculo que encuentren en el camino. Por eso decidí seguir río arriba hacia el interior. Con un poco de suerte esperaba encontrar algunos ejemplares en plena migración. Y sorprendentemente no tuve que caminar mucho. Muy pronto comenzaron a aparecer los primeros movimientos bajo el agua, todos nadando contracorriente. Pero había unos descansando detrás de las rocas. En ese momento decidí sacar la cámara de acción. Porque una cosa es ver los salmones desde arriba y otra muy distinta es intentar observarlos desde su propio mundo. No tenía ninguna garantía de conseguir una buena toma. De hecho, estaba bastante convencido de que iba a terminar grabando únicamente agua, piedras y mis propios errores. Pero la suerte estuvo de mi lado y durante unos segundos pude capturar un salmón a punto de empezar su movimiento. No fue una gran excursión, no hubo helicópteros, no hubo autobuses, no hubo experiencias VIP. Terminó siendo uno de los momentos más auténticos de la mañana. Después de caminar un poco más por la ciudad, aproveché para probar algunos de los famosos sabores ahumados que abundan por todas partes en Ketchikan. Y antes de darme cuenta ya era momento de regresar al barco. Esta escala termina temprano y el Ovation no piensa esperar a nadie. Mientras abandonamos Ketchikan bajo un sol espectacular y unas aguas sorprendentemente tranquilas, empiezo a darme cuenta de que Alaska todavía no deja de sorprenderme, porque hasta ahora absolutamente nada de este viaje ha resultado como esperaba y justamente por eso está siendo mucho mejor. Hoy estaremos navegando hasta las 4 de la tarde. Una de las preguntas que más me hacen sobre Alaska es si realmente se ven ballenas durante tu crucero, o sea, cuando vas a bordo. Y la respuesta es sí, muchísimas. Lo que pasa es que la mayoría de la gente espera salir al balcón durante 30 segundos, no ven nada y regresa. Alaska funciona diferente. Aquí la clave es la paciencia. Sentarte un rato, mirar el horizonte. Tarde o temprano empiezan a aparecer soplos de agua, aletas y movimientos en todas direcciones. Y cuando menos lo esperas, te das cuenta de que llevas varios minutos observando ballenas en libertad. Llévate tus binoculares. Nuestro siguiente stop es Icy Strait Point. Este lugar es muy diferente a lo que la mayoría imagina cuando piensa en un puerto de cruceros. Aquí no hay grandes avenidas comerciales, no hay cientos de tiendas de joyería, no hay una ciudad enorme esperando detrás del muelle. Es un pequeño pueblito y precisamente por eso tiene mucho encanto.
Mientras caminaba por la zona escuchaba historias bastante impresionantes de pasajeros que regresaban de las excursiones de observación de ballenas. Al parecer, ese día varios grupos tuvieron encuentros espectaculares durante la tarde. Algunos hablaban de decenas de avistamientos, otros de grupos completos alimentándose cerca de las embarcaciones. Por un momento admito que pensé que quizá me estaba perdiendo algo importante, pero decidí mantener mi plan original, caminar, porque últimamente esa estrategia estaba funcionando muy bien para mí. Dejé atrás la zona principal del puerto y seguí avanzando hacia el pequeño poblado de Jona. Son aproximadamente 2 millas de camino. Nada particularmente complicado, lo interesante no es la caminata en sí, es el entorno, bosques, montañas y pequeñas embarcaciones pesqueras. Y esa sensación constante de estar en una comunidad donde la naturaleza sigue teniendo la última palabra. No parece un escenario construido para cruceristas, parece Alaska, y eso me gusta mucho. Mientras avanzo por el camino, una cosa seguía llamando mi atención: el clima. Una vez más, Alaska decidió ignorar completamente los pronósticos que todos tenemos en la cabeza. No hubo lluvia, nada de viento extremo y mucho menos de frío insoportable. A estas alturas del viaje empiezo a sospechar que alguien olvidó avisarle a Alaska que se supone debe comportarse como Alaska. Después de recorrer el pueblo y disfrutar un rato del ambiente local, llegó el momento de regresar al barco. El teleférico panorámico que conecta la zona superior con el área del puerto es una muy buena opción para regresar al barco. No es una excursión espectacular, no hay adrenalina, no hay osos persiguiéndote montaña abajo, aunque he escuchado que se acercan. Pero sí ofrece unas vistas fantásticas de los bosques, la costa y toda esta región del sureste de Alaska. Después de varios kilómetros caminando, me pareció una excelente inversión de energía, listo para seguir avanzando hacia la siguiente aventura. Hasta este momento, Alaska sigue empeñada en demostrarme que mis expectativas del clima estaban completamente chuecas. Amanecimos hoy en Sitka, Alaska. Buenos días, son las 6:30 de la mañana y estamos llegando a Sitka. Hoy está espectacular. Acabo de desayunar en el Solarium Bistro, muy tranquilito, muy agradable, mi lugar favorito. Desayuno ligero porque ya saben cómo es esto, uno dice desayuno ligero y termina comiendo como si fuera el último buffet disponible en América del Norte. Lo interesante de Sitka es que el puerto está un poco alejado del centro de la ciudad, así que no es simplemente bajar y empezar a caminar. Vamos a tomar un shuttle gratuito que nos lleva hasta el pueblo. Y bueno, eso me gusta, porque ya desde el trayecto empiezas a sentir que llegas a un lugar diferente. Cuando revisé el itinerario de este viaje dije, se me hace que en este puerto me quedaré a disfrutar el Ovation of the Seas todito para mí, pues este era el puerto que menos me emocionaba. Entonces apareció el alto mando, Tania, la brujita. Aquí vamos, rumbo al autobús. Miré nada más este día. Tania no lo va a creer. Bueno, sí me va a creer porque le voy mandando todos los días, a toda hora, reporte de qué estoy haciendo. Y como suele ocurrir, mi plan original dejó de importar. Me asignó una misión, no una excursión, no una aventura extrema, no una búsqueda de osos, ballenas, águilas o glaciares. No, mi misión consiste en localizar el legendario lugar donde Sandra Bullock perdió completamente la dignidad bailando en medio del bosque durante la película La Propuesta. Top 3 de La Brujita, por cierto. Sitka fue la capital de Alaska cuando este territorio pertenecía a Rusia. Sí, Rusia, antes de que Alaska fuera parte de Estados Unidos. De hecho, fue aquí donde ocurrió oficialmente la transferencia del territorio, aquí en Sitka. Así que estamos visitando un lugar pequeño, pero con una importancia histórica enorme para los norteamericanos. Para quien no conozca la película, La Propuesta está ambientada precisamente en Sitka, Alaska, aunque gran parte fue filmada en Massachusetts. Hollywood haciendo cosas de Hollywood. Pero varias escenas exteriores y toda la inspiración visual de la historia están profundamente conectadas con Sitka. Qué lugar tan agradable, de verdad tiene personalidad propia. No parece un puerto turístico fabricado para turistas. Parece una comunidad real. Un pueblo donde la gente vive, donde los pescadores salen a trabajar. Aquí la vida sigue aunque no llegue ningún crucero.
Lo primero que voy a hacer es, voy rumbo al bosque. Voy a buscar uno de los senderos típicos de Sitka. Aquí es donde Alaska empieza a ponerse muy seria, porque de repente uno sale a las calles y entra a un mundo completamente diferente. Después de caminar un rato por la ciudad, entiendo perfectamente por qué la eligieron. Este lugar está re lindo. Por un lado parece un pequeño pueblo pesquero, por otro lado tiene una historia absolutamente fascinante. Durante años, Sitka fue la capital de la Alaska rusa. Mientras continúo explorando la ciudad, también resulta evidente que aquí hay dinero, mucho dinero. Barcos privados, yates, casas espectaculares y algunas propiedades que tienen vistas capaces de provocar depresión inmobiliaria instantánea. Ahora llego finalmente al Sitka National Historical Park, una caminata de unos 20 minutos desde el centro. Y según las fuentes científicas de La Brujita, este bosque guarda parte de la inspiración visual relacionada con varias escenas de La Propuesta. Si Sandra Bullock hubiera aparecido de repente detrás de uno de estos árboles o tótems bailando mientras un águila observa confundida desde arriba, aquí estoy preparado emocionalmente. Mientras camino por este sendero intento imaginar el nivel de compromiso profesional necesario para grabar aquella absurda pero absolutamente simpática escena. Porque una cosa es actuar y otra muy distinta es convencer a millones de personas de que bailarle a los dioses esquimales es completamente normal. Y lo logró. Después de completar exitosamente mi misión, llegó el momento de regresar al barco. Y para eso tuvimos que utilizar nuevamente los autobuses que conectan el puerto con el centro de Sitka. Ya voy de regreso y menos mal, ahora sí ya tomamos un bus con aire acondicionado porque está haciendo un calorón y con asientos un poco más decentes. Sí, por la mañana debo admitir que mi experiencia fue escolar. Digamos que el asiento parecía haber sido diseñado para estudiantes de secundaria bastante más pequeños que yo. Sin embargo, para el regreso descubrí una agradable sorpresa, una mejora significativa respecto a la operación de la mañana. Estoy ya nuevamente de regreso a bordo del Ovation of the Seas para grabarlo completo nuevamente, ahora que por cierto recibió $100 millones de upgrade hace apenas unas semanas y lo dejaron, como diría la Brujis, divino. Mientras el barco se preparaba para abandonar Sitka, no pude evitar pensar que este puerto terminó siendo exactamente lo contrario de lo que esperaba. Y otra vez, ya perdí la cuenta de cuántas veces Alaska me ha demostrado esta semana que mi plan y la realidad se contraponen. Siguiente puerto es Kauai. Buenos días, son las 5:30 de la mañana. Cuando abrí las cortinas esta mañana, prácticamente lo primero que hice fue revisar el reloj porque hoy llegamos a uno de los puertos que más curiosidad me genera de todo este itinerario, Skagway. Vean nada más esto. Montañas enormes completamente cubiertas de nieve en la parte alta. Esto se está poniendo cada vez mejor. Si han seguido esta aventura desde el principio, probablemente recuerden que llevo varios días esperando encontrar el Alaska que me prometieron. Ya saben, montañas nevadas, frío, un poco de nieve, bueno, quizás hasta un poco de lluvia para justificar las botas. No turistas tomando el sol como si estuvieran rumbo a Cozumel. Llegué con expectativas renovadas y una misión bastante sencilla: encontrar frío, lluvia y nieve. Después de desembarcar voy a tomar el pequeño transporte que conecta el puerto con la zona principal de la ciudad. Me dirijo directamente a la estación del famoso tren White Pass. Este ferrocarril fue construido a finales del siglo XIX durante la fiebre del oro americano. Miles de buscadores de fortuna atravesaron estas montañas enfrentando temperaturas extremas, avalanchas y condiciones que hoy resulta difícil de imaginar. Vámonos, 3 horas a ver paisajes hermosos en tren. Así iba yo cómodamente sentado en un tren panorámico. El boleto no es precisamente económico, dependiendo de la temporada puede superar fácilmente los $170 por persona. Pero existe una razón por la que sigue siendo una de las excursiones más populares de todo Alaska. Apenas el tren comienza a ganar altura, te conectas con el paisaje.
Puentes, ríos, montañas, túneles, madera y un olor a bosque distintivo con esa sensación de estar viajando lentamente por un paisaje que parece no terminar. En cada curva aparece una vista diferente y enormes montañas acompañándonos prácticamente durante todo el recorrido. Hace más de 100 años esta ruta fue utilizada por miles de personas obsesionadas con encontrar oro. La mayoría nunca se hizo rica, pero sí dejaron detrás una de las historias más fascinantes de Alaska, una línea ferroviaria que todavía hoy sigue funcionando. Llevo varios días en Alaska. Ya vi ballenas, perseguí salmones, me pidieron perseguir a Sandra Bullock por los bosques de Sitka, pero aún no he visto ni pisado tantito hielo, ya no digamos nieve. A estas alturas estoy sospechando que Alaska está intentando gastarme una broma. Finalmente empezó a suceder. Poco a poco la vegetación comenzó a cambiar. La temperatura descendió ligeramente y aparecieron los primeros parches blancos sobre las montañas. No voy a mentir, sentí cierta satisfacción completamente infantil. Después de varios días de clima espectacular, océanos tranquilos, calorcito y personas caminando en manga corta, por fin tengo evidencia de que realmente estoy en Alaska. Vaya. No es una experiencia ni rápida ni tiene adrenalina, no hay motores rugiendo ni actividades extremas. Durante estas horas la única tarea consiste en mirar por la ventana y dejar que Alaska haga el resto. Y créanme, lo hace bastante bien aún con ese precio muy cariñoso. Llegó el momento de regresar a Skagway. Mi misión estaba cumplida. He encontrado el Alaska de siempre y vi nieve. No mucha, pero suficiente para confirmar que no estoy imaginando cosas. De regreso en Skagway aproveché para caminar un poco por el centro histórico y el bosque. Es una ciudad pequeña, tranquila y sorprendentemente bien conservada. Todavía mantiene gran parte del ambiente de los días de la fiebre del oro. Y siendo completamente sincero, esta breve caminata era todo lo que necesitaba. La verdadera razón por la que bajé del barco hoy era el White Pass. No las tiendas, ni excursiones, ni helicópteros, ni souvenirs, solo el tren. Después de varias horas recorriendo montañas, puentes y algunos de los paisajes más espectaculares del viaje, puedo decir que cumplió perfectamente con las expectativas. Ahora sí, es momento de regresar al Ovation y prepararnos para el show estelar del viaje, el Hubbard Glacier, que nos recibe mañana muy temprano. Son 4:30 de la mañana y estamos preparándonos para llegar al glaciar. Son aproximadamente las 4:30 de la mañana y por primera vez en todo el viaje parece que prácticamente todo el barco decidió madrugar. Mientras avanzamos lentamente por el estrecho brazo de mar que conduce al glaciar Hubbard, pasajeros comienzan a aparecer por todas partes. Balcones, cubiertas exteriores, ventanas panorámicas, cámaras listas, café en mano. Y una enorme expectativa compartida porque estamos a punto de encontrarnos con uno de los gigantes de Alaska. Esta es mi vista hoy a las 6 de la mañana en el glaciar Hubbard. El glaciar Hubbard no es solamente grande, es enorme. Su frente de hielo se extiende por aproximadamente 10 kilómetros de ancho y algunas de sus paredes visibles alcanzan alturas cercanas a los 120 metros de altura sobre el nivel del agua. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de una pared de hielo más alta que muchos edificios de 30 pisos. Y eso es únicamente la parte visible, gran parte de la masa del glaciar permanece oculta bajo el agua, obviamente. A diferencia de muchos glaciares del mundo que actualmente están retrocediendo, Hubbard continúa avanzando lentamente. Es considerado el glaciar de marea más grande de Norteamérica, y uno de los pocos que todavía sigue creciendo. Aquí alcanzamos nuestro punto más cercano. A partir de aquí el barco comienza una maniobra muy especial. El capitán posiciona cuidadosamente el barco frente al glaciar y comienza una rotación lenta para que todos los pasajeros, todos los balcones, sin importar en qué lado te encuentres,
tengas la oportunidad de disfrutar las vistas. Créeme, esto vale toda la pena. Y el balcón, más. Durante las siguientes 3 horas el tiempo parece desacelerarse. No hay prisa, no hay horarios, solo hielo, montañas, fauna y un silencio interrumpido ocasionalmente por los sonidos del glaciar. ¿Sí? El glaciar ruge, están vivos, se fracturan, se mueven constantemente. De vez en cuando liberan enormes bloques de hielo que caen al agua en un fenómeno conocido como calving. Aquí es donde tus binoculares o traer un telefoto para tu cámara de video vale toda la pena. Es uno de esos lugares que resulta difícil de describir correctamente con una cámara. La escala simplemente desafía cualquier referencia visual. Por cierto, para quienes realmente quieren acercarse todavía más, algunas navieras ofrecen excursiones especiales en embarcaciones mucho más pequeñas que permiten navegar considerablemente más cerca del glaciar. Es una experiencia espectacular para quienes buscan llevar la aventura un paso más allá. Después de ver esto en persona, vas a entender perfectamente por qué tanta gente decide venir a Alaska. Mientras el Ovation inicia lentamente el camino de regreso hacia el mar, no puedo evitar pensar en todo lo que ocurrió durante esta semana. Sí, ballenas, muchas, salmones, bosques, montañas, historia y por supuesto el glaciar, el gran protagonista de Alaska. Si Alaska está en tus planes, mi mejor consejo es simple. No reserves a ciegas, no todos los itinerarios son iguales, no todos los barcos ofrecen la misma experiencia ni la misma ruta. No siempre durante la temporada ves lo mismo. Hay pequeños detalles que pueden cambiar completamente tu viaje. Si estás pensando visitar Alaska, escríbenos a Viajemos en Crucero por el WhatsApp que aparece aquí en la pantalla. Hemos venido en conjunto unas 8 veces. Con gusto te podemos ayudar a elegir el itinerario, la temporada y especialmente el barco y la fecha que realmente se adapte a lo que estás buscando. Porque después de vivir esta experiencia hay algo que tengo completamente claro. Alaska no es un viaje cualquiera y definitivamente vale la pena hacerlo una vez en tu vida. Anímate, escríbenos y platicamos. Somos Viajemos en Crucero y como dice la brujita, adiós.